¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Mis Cuentas Claras. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Vamos a entrar en detalle sobre acciones y los emisores que podemos encontrar tanto en el mercado local como en el mercado global colombiano. Va a ser pues una sesión muy interesante, así que pues sin más, comencemos. Bien, resulta que en el mercado local, en el mercado de renta variable, como lo conocemos tradicionalmente, podemos encontrar diferentes emisores. Muy seguramente hemos escuchado hablar de Bancolombia, Ecopetrol, diferentes entidades del sector financiero, del sector energético, pero adicionalmente también tenemos la posibilidad de exponernos a emisores extranjeros. Y esto lo podemos hacer a través de algo que en Colombia se denomina mercado global colombiano. Entonces, adentrándonos un poco más en detalle, vamos a recapitular un poco el concepto de la renta variable, y es que en el mercado de renta variable local se negocian títulos valores cuyos rendimientos no están establecidos. Es por eso que este tipo de mercados o este tipo de activos se llama mercado de renta variable, porque pues es una rentabilidad que no es segura, no es fija, como si lo puede ser en los mercados de renta fija. Y la intermediación o negociación de estos productos se realiza tradicionalmente a través de las sociedades comisionistas de bolsa. En el mercado local podemos encontrar emisores que tienen su matriz o que originalmente están registrados en este caso, pues en Colombia, como en el caso de Ecopetrol, Bancolombia, Mineros y los emisores que tradicionalmente solemos encontrar, pero también hay una segunda rueda transaccional que se denomina mercado global colombiano. Y es básicamente un sistema de negociación o de cotización que permite que los inversionistas puedan negociar valores extranjeros, como podemos ver ahí en la pantalla, en la parte derecha, acciones de Nubank, Amazon, Apple, Uber, algunos otros emisores que están listados o que están en mercados internacionales, pero con la infraestructura y condiciones muy similares a las del mercado de renta variable local. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder negociar, por ejemplo, acciones de Nubank, acciones de Amazon, acciones de Apple en pesos colombianos, no directamente en dólares, como si puede estar listada en las bolsas de Estados Unidos, sino directamente en pesos colombianos. Entonces, de esa manera yo voy a poder obtener una mayor diversificación en mis portafolios, mitigar muy seguramente el riesgo y aprovechar las oportunidades que se pueden encontrar no solo en Colombia, sino también en otros países, en otras monedas y en otras geografías. Adicionalmente, en el mercado global colombiano también podemos encontrar otros activos, además de las acciones, como los famosos ETFs, ya sea de renta variable o de renta fija, incluso algunas acciones de Chile y también acciones internacionales, como ya ahí estamos viendo en pantalla. Para que conozcamos un poco más a detalle cuáles son las acciones disponibles en el mercado global colombiano, traemos pues este pool de acciones, son todas las que están listadas en el mercado global colombiano, donde podemos encontrar que tenemos algunas acciones value, algunas acciones muy reconocidas en el sector de renta variable a nivel mundial, como es el caso de Pfizer, Bank of America. Y también tenemos algunas acciones growth, que son esas acciones que han surgido en los últimos años, acciones que tienen aún potencial de crecimiento, acciones que no reparten dividendos, por ejemplo, es el caso de Apple, el caso de Meta, que son empresas que las utilidades son repartidas, no son repartidas, perdón, entre los inversionistas, sino que las utilidades son reinvertidas en el negocio porque aún tienen mucho espacio de crecimiento. En el caso de Pfizer o JP Morgan o Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, pues son acciones value, que son empresas que ya son muy reconocidas en el mercado, que ya alcanzaron pues unos estándares muy altos y que tienden a repartir ya unos dividendos muy atractivos para los inversionistas. También podemos encontrar pues claramente algunas empresas como Johnson Johnson, que también es una acción value, Nvidia, que es una acción growth, Uber, Ford, y las de Chile, que las encontramos en la parte final, que es Falabella, Cencosud, Banco de Chile, y finalmente pues la acción de Nuam Exchange, que hace parte de todo el nuevo esquema transaccional que vamos a tener, la fusión de las tres bolsas, la de Perú, Chile y Colombia. Y adicionalmente a todas estas acciones, pues recordemos que también podemos negociar más de 30 ETFs que están listados en el mercado global colombiano. ¿Qué ETFs podemos encontrar? Podemos encontrar ETFs directamente de las bolsas de Estados Unidos, como un índice que replica el Standard Poor's 500, que se conoce como CSPX, o tenemos el mismo de Vanguard, que es el BOO, o incluso algunos ETFs que replican el comportamiento de las bolsas de China, o ETFs que nos dan un poco de exposición a esos tesoros en Estados Unidos, ya sea de corto plazo, de mediano plazo, o la misma deuda corporativa de Estados Unidos. Así que pues tenemos
un pool de diferentes activos que nos permite diversificar muy bien las carteras y aprovechar, como mencionaba hace unos minutos, oportunidades en diferentes geografías, monedas y tipos de activos. Y ya adentrándonos un poco en lo que es el mercado local, pues vamos a conocer un poco más a detalle. Generalmente nos quedamos con la idea de que la oportunidad de invertir o de diversificar sectorialmente se suele hacer con acciones internacionales, pero a nivel local también lo podemos hacer. Si nosotros tratamos de clasificar los emisores en diferentes sectores, dependiendo de las actividades que realicen y dependiendo pues sus características puntuales, pues esto nos va a permitir comparar empresas dentro del mismo sector o nos va a permitir comparar sectores cuál lo está haciendo mejor que otro. Los sectores o los principales sectores que podemos encontrar en Colombia y pues de los emisores que están listados en el mercado local, tenemos sector energético, sector financiero, holdings, que ya lo vamos a ver, hay unos holdings financieros o con algunas otras características, sector industrial, inmobiliario, que recientemente con la inclusión de PI en el índice Colca, pues se abre la posibilidad de tener este sector dentro del comparable, sector minero, retail, telecomunicaciones y finalmente el sector de utilities. Entonces, ¿qué emisores podemos encontrar en el sector energético y minero? Pues el principal y uno de los más grandes emisores en el mercado local, Ecopetrol, que pues se ha destacado por ser la empresa más importante en Colombia, que recientemente pues hemos visto como algunos temas o algunas decisiones que se han tomado internamente en el emisor pues han generado algunas desvalorizaciones y algunos views de emisores de entidades internacionales pues también están generando un poco de incertidumbre. Sigue siendo de igual manera pues una empresa muy grande a nivel local. Es una empresa dedicada a todo el tema de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural, y adicionalmente no solo está listada en la Bolsa de Valores de Colombia, sino también en la Bolsa de Valores de Nueva York a través de algo que se denomina ADRs, que en inglés significa American Depository Receipts, y es básicamente la posibilidad que tiene una acción de listarse en Estados Unidos, y de modo que los inversionistas estadounidenses puedan invertir en esas acciones del extranjero, ¿no? Es algo, un esquema muy similar a lo que es mercado global colombiano acá, donde yo puedo invertir en acciones del exterior, pues en Estados Unidos existe un sistema muy parecido que se denomina ADRs, y algunos emisores locales tienen ADRs y una exposición a las bolsas de Estados Unidos, como es el caso de Ecopetrol, el caso de Bancolombia, de Grupo Aval. Otra acción que podemos encontrar en el sector energético minero es Canacol, una compañía de exploración y producción onshore de gas natural. Onshore hace referencia a que solo hace exploración y producción internamente en Colombia. Cuando hablamos de offshore, pues es cuando se realizan este tipo de actividades fuera del país, fuera de Colombia. En este caso, Canacol pues está completamente enfocado en este caso en Colombia. Es líder en la producción de gas en Colombia y suministra alrededor del 17% del gas del país, el 50% de la costa Caribe. Por otro lado, Minero es una compañía dedicada a la minería de oro y metales asociados que tiene más de 50 años de experiencia. Cuenta con operaciones tanto en Colombia y Nicaragua, y acá nos damos cuenta cómo pues, el sector energético y minero nos empieza a abrir diferentes posibilidades, no solo enfocarnos en lo que tradicionalmente conocemos como el petróleo, que obviamente pues, es una de las principales actividades en Colombia, sino que también pues ese rubro del oro nos puede también entregar cierta diversificación y más con la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Un emisor con unas muy buenas perspectivas en el mediano y en el largo plazo. Y finalmente Promigas, que es una compañía dedicada a la extracción y comercialización de gas en Colombia, también con más de 50 años de trayectoria y cuenta con 22 compañías que se dedican a todo el tema de transporte y distribución de gas natural en Colombia. Ya pasando un poco al sector financiero, pues tenemos diferentes entidades que tienden a ser muy reconocidas a nivel local e incluso también a nivel internacional, como es el caso de Bancolombia o de pronto Grupo Aval. Iniciando con Bancolombia, es la institución financiera una de las más grandes y más relevantes actualmente en Colombia. Cuenta con 26 años de trayectoria en el mercado, luego de que se funcionaron dos de los bancos más antiguos del país, lo que en su momento se conocía como
Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. Cuenta con operaciones no solo en Colombia, sino que también su modelo de negocios ha ido expandiendo a lo largo de diferentes países como Panamá, El Salvador, Puerto Rico, Perú, Guatemala, y esto permite claramente tener un portafolio o una cartera muy diversificada en diferentes economías. Está listada en la BBC y, como les mencionaba hace unos minutos, pues también en la Bolsa de Valores de Nueva York a través de los ADRs. Por otro lado, tenemos Banco de Bogotá, es una institución financiera con más de 100 años de historia en el país y hace parte del Grupo Aval, del holding Grupo Aval, que es uno de los holdings más grandes de Colombia y de Latinoamérica. Davivienda, una institución financiera con más de 50 años de trayectoria en el mercado, muy seguramente pues hemos oído hablar de Davivienda, hace parte del holding Grupo Bolívar y se centra pues si bien en prestar servicios financieros tradicionales, también trata de poner un foco adicional en todos los sectores rurales. De aquí pues podría uno pensar, no, pues ¿qué sentido tiene yo invertir en Bancolombia y en Davivienda al tiempo si ambos son del mismo sector y por tanto las fluctuaciones van a ser similares? Esto no es del todo cierto. Cuando uno se adentra a cada uno de estos emisores, se da uno cuenta que la cartera y la diversificación de sus líneas de negocio pues es completamente diferente. En el caso de la vivienda, por ejemplo, tenemos una cartera muy enfocada al sector de consumo, con lo cual las altas tasas de interés, como las estamos viviendo actualmente en los últimos 2 años, 2023, 2024, pues tienden a tener un poco más de efecto negativo en esa cartera de consumo porque lo que buscan las altas tasas de interés es justamente debilitar un poco la demanda, con lo cual, pues, la vivienda vio pues una caída importante en sus utilidades, en sus ingresos, una cartera vencida, una cartera morosa, pues que iba creciendo gradualmente, mientras que Bancolombia, como no está completamente centrada en sector de consumo, sino en algunos otros rubros, pues le permite diversificar su cartera y que coyunturas como la actual de altas tasas de interés, pues no le afectará directamente o de una manera contundente sus ingresos y sus utilidades. De modo que Bancolombia, pues en estos momentos se cataloga como la entidad más resiliente dentro del sector financiero a nivel local. La vivienda, pues está presentando recientemente una recuperación significativa gracias a unos recortes en tasa de interés que hemos visto recientemente y pues, unos manejos internos de costos que permiten compensar un poco esa caída en sus utilidades y en sus ingresos. Y finalmente, Grupo Aval, que es un conglomerado financiero, uno de los más grandes en Colombia y de los más importantes en Latinoamérica. Está listado en la BBC y también pues a través de la Bolsa de Nueva York mediante ADRs. Pasamos ahora a otro sector muy grande y muy importante que ha tenido sumamente una relevancia muy importante en los últimos años por lo que en su momento hemos conocido como GEA o en su momento que se llamaba Grupo Empresarial Antioqueño y era un enroque de diferentes entidades donde se encontraba Grupo Argos, Grupo Sura, Semargos, entre otros, y que recientemente pues está generando pues una independencia de cada una de estas empresas. Entonces iniciamos con Grupo Argos, que es un holding de infraestructura que tiene inversiones en segmentos tanto de concesiones viales como aeroportuarias y también de energías renovables. Grupo Argos, digamos que vendría siendo la matriz de lo que conocemos como Semargos, la grande cementera de Colombia, Celsia, que está muy enfocado en temas de energía y recientemente energía renovable, y Odinsa, pues que es todo el tema aeroportuario que muy seguramente lo hemos conocido o lo hemos escuchado en algún punto. Con lo cual, pues es un holding que está también muy bien diversificado en diferentes segmentos y sectores de la economía colombiana. Por el otro lado tenemos Grupo Sura, que es una compañía holding del conglomerado Sura Bancolombia y está presente en 11 países de Latinoamérica. Su objetivo principal es la realización de inversiones en servicios financieros y también en algunos segmentos que cuenten con un potencial de crecimiento en América Latina. También Grupo Sura tiene lo que muchos conocemos como la aseguradora, ¿no? Seguro Sura o Suramericana, y pues claramente esto también ha permitido pues tener unas líneas de negocio un poco más amplias y que permitan diversificar los portafolios de entidades como las estamos viendo. Cotiza en la BBC y también tiene un programa de ADR nivel 1 en Estados Unidos. Pasamos ahora con Grupo Bolívar, un holding financiero conformado por empresas de diferentes sectores, principalmente sector financiero y asegurador. También tiene una porción en construcción, entonces hemos visto o hemos oído hablar de la constructora Bolívar, de Seguros Bolívar, o también cuando hablamos de sector financiero es porque Grupo Bolívar es la matriz de cierta manera del Banco de Vivienda, que ahorita mismo lo estábamos comentando. Entonces, pues Grupo Bolívar finalmente se termina dedicando a todo el manejo de portafolios de inversión,
en estos sectores que acabamos de mencionar y cuenta con más de 70 años de trayectoria en el mercado. Y finalizamos con un holding también muy grande y muy diversificado como es Corfi Colombiana. Es una compañía líder en el sector financiero que se dedica a toda la estructuración, gestión y administración de empresas y proyectos en Colombia. Es decir, tiene diferentes segmentos, todo el tema de infraestructura, concesiones viales, pero también tiene segmentos de hotelería, de turismo, sector financiero, entonces termina estando aún más diversificada y casi que Corfi Colombiana termina siendo el reflejo de la economía del país, de cierta manera. ¿Por qué? Porque Corfi Colombiana tiene inversiones casi que en la gran mayoría de sectores del país, con lo cual, pues, si vemos un Corfi Colombiana que de pronto presenta pues un debilitamiento importante en sus ingresos y utilidades y directamente en cada uno de los rubros o sus líneas de negocio, pues es porque muy seguramente la economía colombiana no está pasando por el mejor momento. Entonces termina siendo una empresa muy bonita, muy interesante, muy completa, que recientemente pues alcanzó unos niveles muy bajos vía precios, pero que ha enfrentado una recuperación importante a medida pues que las decisiones del Banco de la República en reducir las tasas de interés en pro de reactivar la economía, pues esto pueda generar un mayor dinamismo en los diferentes sectores del país y por ende en los resultados de Corfi Colombiana en el mediano y en el largo plazo. Pasamos al sector inmobiliario, donde recientemente vimos la inclusión del PEI, es un patrimonio autónomo, fue incluido recientemente en el MSCI Colcap y es una compañía que se dedica a inversiones alternativas, muy específicamente en las inversiones del sector inmobiliario. Cuenta con una trayectoria de 17 años en el mercado y ofrece sus servicios a más de 6.500 inversionistas. PEI es una empresa que cada vez ha cogido pues una mayor tracción, pulso, que ha ido creciente constantemente y más porque finalmente llegó una empresa al mercado que permita descorrelacionar los portafolios. Me explico un poco. Cuando hablamos de la correlación en los mercados financieros es cuando un activo lo hace muy similar a otros, es decir, tienen un comportamiento similar. Cuando uno sube, el otro sube y cuando caen, pues ambos caen. En el caso de PEI, como está enfocado en un segmento alternativo, sector inmobiliario, pues este sector inmobiliario termina siendo muy amplio, ¿no? Pero digamos que PEI pues tiene un gran porcentaje en todo el sector comercial, pues termina siendo pues muy interesante. ¿Por qué? Porque PEI le entrega descorrelación a portfolios. Es decir, mientras un Bancolombia, un Ecopetrol o el Colcap en general cae, PEI puede que sea una acción que compense un poco esas pérdidas y por el contrario termine subiendo. ¿Por qué? Pues porque termina siendo de cierta manera diferente a lo que es el mercado tradicional de renta variable que conocemos normalmente. Entonces, claramente termina siendo muy atractivo tener entidades o emisores que descorrelacionen los portafolios, que tengan inversiones un poco apartes a lo tradicional, lo que se conoce como inversiones alternativas. Claramente, pues ha tenido cada vez un mayor protagonismo a nivel local todo el tema inmobiliario y particularmente el tema de PI. Sector industrial, principalmente Semargos, es una multinacional con operación en 15 países, 80 años de trayectoria y es la cementera número uno en Colombia, una de las más relevantes en el sector Caribe y Centroamérica. Recientemente hizo una fusión, tiene una inversión del 31% en Summit Materials, que es una de las compañías líderes del sector de materiales en Estados Unidos, materiales de construcción. Esto de cierta manera pues termina potenciando el modelo de negocio de Semargos en su aspecto internacional offshore y pues de cierta manera esto podría ser un catalizador importante en el mediano y en el largo plazo. De ahí que hemos visto unas valorizaciones muy importantes en el emisor, valorizaciones por encima del 30-40% en los últimos 12 meses y pues termina siendo claramente un emisor muy interesante en el mediano y en el largo plazo. Pasamos al sector retail. Tenemos dos compañías principales, Terpel y Grupo Nutresa. Por el lado de Terpel, es una compañía colombiana que está dedicada principalmente a la distribución de productos derivados del petróleo. Cuenta también con más de 50 años de trayectoria en el mercado y tiene operación en 5 países de Latinoamérica y el Caribe. Si nos damos cuenta, hay algo bien interesante y es que casi que la gran mayoría de emisores colombianos tienen una trayectoria muy extensa, muy amplia, la gran mayoría por encima de los 50 años, con lo cual son emisores que han sido muy resilientes a diferentes épocas y ciclos económicos y con lo cual pues nos dan tranquilidad de que tenemos emisores muy robustos y muy sólidos a nivel local. Grupo Nutresa es un conglomerado dedicado a la producción, distribución y ventas de alimentos. La compañía comercializa sus productos, aproximadamente 70 marcas en 65 países diferentes. Y pasamos al sector de telecomunicaciones. La famosa y tan conocida ETB es la compañía de telecomunicaciones más antigua de Bogotá,
con más de 100 años de trayectoria en el mercado, ofrece servicios masivos de comunicación para el hogar y comunicación móvil y pues recientemente ha innovado con todo el tema de la fibra óptica, casi que teniendo la red más grande en Latinoamérica. Y finalizamos con el último sector, el sector de utilities. Vemos 3 emisores muy reconocidos y que en los últimos meses, incluso años, pues se han visto muy resilientes frente a la coyuntura actual de mercado, donde pues por su naturaleza defensiva, pues son emisores que no tienden a ser tan volátiles y que tienden a ser, como su nombre, como ahorita lo mencionaba, defensivos frente a momentos complejos de la economía de un país. Iniciamos con ISA, que es una empresa asociada de Ecopetrol, está encargada principalmente en la transmisión energética, concesiones viales y gestión de tecnología de la información y telecomunicaciones. Cuenta también con más de 50 años de experiencia en el mercado y tiene su presencia tanto en América Latina como también en Estados Unidos. Pasamos a Grupo Energía Bogotá. Anteriormente se conocía como Empresa de Energía Bogotá, EEB, ahora es Grupo Energía Bogotá. Cuenta con más de 120 años de experiencia en el mercado, es líder en el sector de energía eléctrica y gas natural y cuenta con operaciones tanto en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Y finalizamos con Celsia, que es una empresa vinculada a Grupo Argos, como les comentaba hace unos minutos, y se encarga de la generación y transmisión de energía y recientemente de energía renovable. Y cuenta con operaciones en 4 países de Latinoamérica. Las 3 empresas muy sólidas con unos resultados corporativos de los últimos trimestres, pues que han sorprendido, que muestran la resiliencia de este sector y de estos emisores en el mercado local y que claramente entregan un proceso de diversificación adicional a los portafolios. Con eso, pues realmente queríamos finalizar. La idea con este material pues era que conocieran un poco más a detalle los emisores que podemos encontrar en el mercado local, principalmente los que están listados o los que hacen parte de la canasta del índice Colcap y que terminan siendo los emisores de mayor relevancia en el país. Son emisores que no solo tienen una gran trayectoria, sino que también tienen una gran influencia en materia de productividad y en materia de crecimiento económico del país, con lo cual pues si vemos que alguno de estos emisores se está enfrentando de pronto un momento complicado, vemos que las acciones están cayendo, muy seguramente es porque el sector está enfrentando un mal momento. Por el contrario, si vemos pues que las acciones están teniendo unos movimientos importantes, pues seguramente son sectores que presentan un buen momento, una buena oportunidad y que pues se está viendo una recuperación de los sectores como recientemente hemos visto pues en todo el tema del sector utilities o algunos o sector energético que algunos también lo conocen que pues claramente con una época de altas tasas de interés pues estos van a ser sectores que no se van a ver tan impactados como sí podría ser un sector financiero. Entonces, pues nada, queríamos terminar con esto y recordarles pues el proceso de diversificación. Recordemos que no vale la pena estar expuestos a un solo emisor cuando construyamos un portafolio de inversión. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a un solo tipo de riesgos, mientras que si diversificamos no solo en diferentes emisores, sino en diferentes sectores, como vimos, financieros, energéticos, utilities, holdings, pues vamos a tener un portafolio que va a ver compensadas sus caídas, mientras un sector de pronto lo está pasando por un mal momento, otro puede estar pasando por un buen momento y eso nos termina compensando las caídas de nuestro portafolio. Así que, pues esos son algunos de los principales emisores que podemos en el mercado, podemos encontrar en el mercado local, muy importantes, muy relevantes y pues que claramente nos van a ofrecer pues algunas oportunidades muy importantes tanto en el mediano como en el largo plazo. Así que muchísimas gracias y esperamos que les haya parecido muy interesante el material del día de hoy. Muchas gracias por esto.